Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta clase vamos a continuar viendo las uniones químicas. Hasta el momento vimos las uniones químicas iónicas, que son las que están formadas entre un metal y un no metal. Y en este video vamos a ver las uniones químicas covalentes. Las covalentes son aquellas que tenemos un no metal y otro no metal. Vamos un poquito a la tabla periódica. Recordemos que la mayoría de los no metales se encuentran acá. Tenemos otro no metal acá que es el hidrógeno. Y después los metales son el resto de los compuestos, que son todos los que están a la izquierda, exceptuando el hidrógeno, ¿sí? Una reacción iónica, una unión iónica podría ser entre el cloro y el sodio, ¿no? Que es la sal de mesa que nosotros consumimos como alimento. Pero por otro lado tendríamos una unión covalente que debería ser entre un no metal y un no metal, que puede ser, por ejemplo, el cloro unido al hidrógeno. Si mal no recordamos, el hidrógeno es un no metal, entonces hidrógeno más cloro, que es otro no metal más no metal, es un covalente. Después, bueno, si tenemos, por ejemplo, hierro con cobre, ya es una aleación y es una unión química metálica. Pero bueno, en este video vamos a ver las covalentes. En cuanto a cómo lo hacemos, es muy parecido a las uniones iónicas. Tenemos que los no metales, al igual que los metales, quieren llegar a parecerse al gas noble más cercano. Por ejemplo, el hidrógeno, que tiene un electrón en su última capa, quiere parecerse al helio, que tiene dos electrones. El flúor va a tener 7 electrones y se va a querer parecer al neón, que tiene 8. Casi todos, por ejemplo el cloro tiene 7, se va a querer parecer al argón, que tiene 8. O sea, quieren cumplir con la regla del octeto y parecerse a los gases nobles más cercanos. En el caso de los metales, casi siempre va a perder sus últimos electrones. Y en el caso de los no metales, van a ganar esos electrones y van a formar aniones, ¿sí? Recuerden esas cargas negativas. ¿Cómo podemos saber rápidamente cuántos electrones tienen en su último nivel los átomos? Una forma es realizar la configuración electrónica. Pero otra forma, para los grupos 1 y 2 y el grupo 13, 14, 15, 16 y 17, inclusive el 18, que si ustedes se fijan en su tabla seguramente diga 3A, ¿sí? 4A, 5A. Bueno, para ellos existe otro método para saber cuántos electrones tienen en su último nivel. Por ejemplo, los que están en el grupo 1, desde el hidrógeno hasta el francio, en su último nivel van a tener un solo electrón. Los que están en el grupo 2, en su último nivel van a tener 2 electrones. Los que están en el grupo 13 o el grupo 3A, en su último nivel va a tener 3 electrones. Los que están en el grupo 14 o 4A, sería 4 porque como si nosotros quitamos estos elementos y unimos esto con esto, quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Por eso está el 7A, el 6A. En el caso de los que tienen en el grupo 14, como es 4A, ese 4 significa que en su último nivel van a tener 4 electrones. Los del grupo 15 es el 5A, significa que en su último nivel tienen 5 electrones. Los del grupo 16 es el 6A, por lo tanto tienen 6 electrones. Los del grupo 17 son 7A, entonces van a tener 7 electrones. Y los del grupo 18 o grupo 8A, que son los gases nobles, tienen 8 electrones, entonces cumplen con la regla del octeto y son estables sin unirse a otro compuesto. Por lo tanto, entonces, si quisiéramos saber rápidamente cuánto tiene el fósforo en su último nivel, vemos el grupo al que forma, que es el grupo 15, entonces el fósforo en su último nivel va a tener 5 electrones. O si queremos ver al bario cuántos electrones tiene en su último nivel, vemos que está en el grupo 2, por lo tanto en su último nivel tiene 2 electrones. Bien, continuamos. Entonces dijimos que las uniones químicas covalentes son las que están formadas por un no metal y otro no metal. Por ejemplo, el cloro e el hidrógeno. Hagamos ese ejemplo. Tenemos el hidrógeno más el cloro. Bien. El hidrógeno
está en el grupo 1, por lo tanto va a tener un solo electrón en su último nivel. Y el cloro está en el grupo 17, que es el grupo 7A, entonces va a tener 7 electrones en su último nivel. Si fuera una unión química iónica, diríamos, bueno, el hidrógeno va a perder un electrón y se lo va a dar al cloro. Pero esto es una unión química covalente. Y los no metales son muy electronegativos. Si mal no recuerdan, a mayor electronegatividad, el elemento se comporta y atrae más electrones. En este caso, el cloro tiene una electronegatividad de 3,15 y el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,20. Entonces, ambos tienen una electronegatividad muy grande. No es en el caso del cloro y el sodio, que el sodio tiene una electronegatividad de 0,9, que hay una gran diferencia, por lo tanto el sodio va a perder sus electrones. Como la electronegatividad es pequeña la diferencia, entonces va a ser una unión covalente. Y por lo tanto, ni el hidrógeno ni el cloro van a querer perder electrones. El hidrógeno se va a querer parecer al helio, por lo tanto necesita otro electrón más para estar completo. Y el cloro va a querer otro electrón más para llegar a 8 y poder parecerse al argón, que es el gas noble más cercano. Pero en este caso ni el cloro ni el hidrógeno van a querer perder sus electrones, por lo tanto van a compartirlo. El hidrógeno le va a prestar al cloro y el cloro le va a prestar al hidrógeno. Entonces el hidrógeno va a tener 2 y el cloro va a tener 8, ¿sí? Y ambos van a cumplir con la regla del octeto. ¿Cómo resolvemos esto entonces? Vamos a tener que el hidrógeno y por otro lado tenemos el cloro, que va a tener 1. Bien, el cloro tiene 7 y va a compartir 1. Entonces, van a compartir, se esquematiza de esta manera, ¿sí? Entonces, ahora el hidrógeno va a tener este electrón de color verde y este electrón de color rojo. Entonces va a tener 2 y se va a poder parecer al helio. Y el cloro va a tener el que está en verde y el que está en rojo. Entonces va a tener 8 y se va a poder parecer al gas noble más cercano. Entonces ambos completaron la regla de octeto y se pueden unir de esta forma. En este caso es una unión covalente y este símbolo, esta especie de óvalo, es esta idea de que comparten estos electrones. Y por otro lado, la otra estructura que tenemos que hacer es esta manera. Fíjense, tenemos el cloro que está unido por un solo electrón, por eso una sola rayita, al hidrógeno. Y la descripción de esto sería una unión química covalente simple. ¿Por qué simple? Porque es una unión de un solo electrón. Si fueran 2 electrones que se están uniendo va a ser doble. Si fueran 3, triple. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a tener una unión química covalente simple. Covalente porque es entre dos no metales. Simple porque es solo una unión. ¿Sí? En este caso, así se esquematiza una unión química covalente. Otro ejemplo de una unión química covalente podría ser una unión entre, por ejemplo, el oxígeno y el hidrógeno. ¿Sí? El oxígeno se encuentra en el grupo 16, entonces si se encuentra en el grupo 16, en su último nivel va a tener 6 electrones. Y el hidrógeno se encuentra en el grupo 1, entonces en su último nivel va a tener un solo electrón. Bien, el hidrógeno se va a querer parecer al helio, entonces necesita 2 electrones en su último nivel. Por lo tanto, el hidrógeno compartiría un electrón con el oxígeno y este quedaría en 2. Pero el oxígeno necesita 2 electrones, porque tiene 6 y quiere tener 8. El problema está que el hidrógeno solo le puede compartir uno, porque tiene uno solo.
Entonces vamos a necesitar otro hidrógeno para que el oxígeno pueda tener 2 electrones. Por lo tanto, tendríamos un hidrógeno de un lado, que le compartiría 1. Tendremos un oxígeno. Y otro hidrógeno de otro lado. Entonces, el hidrógeno comparte con este oxígeno 1 y este oxígeno comparte con este hidrógeno otro. Entonces, este hidrógeno tiene 2. Entonces llegó a ser como el helio. El oxígeno tiene 6, pero estos dos hidrógenos les prestan 1 cada uno. Entonces va a tener 8, cumple con la regla de octeto. Y este hidrógeno tiene 1, pero el oxígeno le presta otro, entonces va a tener 2. Entonces, para simbolizar esto, se simboliza de esta manera. Y la fórmula química sería H2O, ¿no? Que H2O es el agua. Entonces tendríamos 2 uniones químicas covalentes. Tenemos 2 de un solo electrón, por lo tanto tenemos 2 simples, 2 uniones químicas covalentes simples. Bien, otro ejemplo podría ser una unión covalente entre el oxígeno y el carbono. Bien, el oxígeno se encuentra en el grupo 16, por lo tanto en su último nivel tiene 6 electrones. ¿Sí? El carbono se encuentra en el grupo 14, por lo tanto en su último nivel va a tener 4 electrones. Entonces el oxígeno, para llegar a 8 le faltan 2, que se lo podría compartir este carbono. Pero el carbono tiene 4 electrones en su último nivel y necesita llegar a 8, por lo tanto necesita 4 electrones más. Este oxígeno le podría dar 2, pero como le faltan 4 le estaría faltando otros 2. Entonces necesitaríamos otro oxígeno. Y nos quedaría de esta manera. ¿Sí? En este caso tendríamos el oxígeno con 6, el carbono con 4 y el otro oxígeno también con 6. Entonces, acá comparten estos dos. El carbono va a tener 4 más 2, 6. Le estarían faltando otros 2 que se comparten con este. Entonces, este oxígeno tiene 6, pero el carbono le presta 2, entonces llega a 8. Este oxígeno tiene 6, el carbono le presta 2, llega a 8. Y en este caso el carbono tiene 4, pero este oxígeno le presta 2 y este oxígeno le presta 2, así que le prestan 4. 4 más 4 es 8. Entonces el carbono llegó a 8 y completó la regla del octeto. Entonces, el esquema sería de esta manera. Fíjense que ahora son 2 rayitas porque son 2 uniones que tiene el carbono. Y su fórmula química sería de esta manera, ¿no? CO2, que sería el dióxido de carbono o anhídrido carbónico, que después vamos a ver bien cómo se nombran estos compuestos. Y la descripción serían 2 uniones químicas covalentes dobles. ¿Por qué dobles? Porque son 2 uniones, ¿sí? De un lado y de otro lado, pero dobles, porque se prestan 2 electrones. No se prestan uno solo, se prestan 2, entonces son dobles. Otro ejemplo que nos pueden dar es que a nosotros, en vez de decirnos en los 2 átomos, nos pueden dar ya la fórmula química, ¿no? Por ejemplo, dióxido de carbono. Si nos dieran CO2, nosotros tendríamos que directamente desarrollar esto. Por ejemplo, nos dan el dióxido de azufre, ¿no?
Entonces, el oxígeno se va a unir al azufre, ¿no? Entre los oxígenos no va a haber unión, sino que la unión suponemos que va a ser de esta manera, ¿sí? El oxígeno se va a unir a un azufre y este oxígeno al otro azufre. Si nosotros vamos a la tabla periódica, vemos que el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel. El azufre se encuentra en el grupo 6 también, entonces va a tener en su último nivel 6. Y el otro oxígeno en su último nivel también va a tener 6 porque se encuentra en el grupo 16. Bien, vamos de a poco. El oxígeno, el primer oxígeno, tiene 6 electrones y quiere llegar a 8. Entonces necesita 2. El azufre tiene 6 y tiene que llegar a 8. Entonces también necesita 2. Y este oxígeno tiene 6 y necesita 2 más para llegar a 8. Entonces, a priori podríamos unir este con este. Entonces, comparten 2. Este oxígeno con los electrones del azufre llegó a 8. Y este azufre con los electrones del oxígeno llegó a 8, ¿no? Este oxígeno tiene 6, más estos 2 verdes tiene 8. Este azufre tiene 6 verdes, más 2 rojos tiene 8. Entonces, tanto el azufre como el oxígeno ya quedaron unidos. Pero ¿qué pasa? Nos queda un oxígeno que no se puede unir a estos dos átomos. Entonces el azufre lo que va a hacer es prestarle al oxígeno. No va a compartir, sino que le va a prestar. Y se simboliza de esta manera. El oxígeno necesita 2, entonces el azufre le va a prestar 2. ¿Sí? Se simboliza de esta manera. Se circulan el par de electrón y se hace con una flecha. Si el oxígeno, estoy inventando, ¿no? Porque el oxígeno nunca va a necesitar 4, pero si necesitara 4 electrones, entonces el azufre le va a prestar los 4. Pero en este caso, como necesita 2, el azufre le presta 2. Se simboliza de esta manera. Y la fórmula química, como nos dieron al principio, va a ser dióxido de azufre. Acá aparece una nueva unión química que no es ni simple, ni doble, ni triple, sino que se llama dativa. Que en realidad no comparten electrones, sino que le presta electrones. Entonces tendríamos una unión química covalente doble, porque hay una unión de un par de electrones, de 2 electrones, y una unión química covalente dativa. ¿Sí? Este tipo de unión se llama dativa. Si hubiera 2 flechas, habría 2 uniones dativas. Pero las uniones dativas siempre es con un par de electrones. Por lo tanto, si comparte 2 electrones, es un par. Entonces es una sola unión covalente dativa. Bueno, espero chicos que les haya servido y cualquier duda me pueden preguntar en la plataforma. Nos estamos viendo pronto. Saludos.